Carlos Isla y compañía. El primer tema tiene que ver con la geopolítica, con el terrorismo. Para hablar del tema convocamos a Hernando Grossbaum, es cónsul honorario de Israel en la Patagonia. Hernando, bienvenido. ¿Cómo Muchas estás? gracias, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Bueno, nos interesó volver a enfocarnos en el tema del ataque de Hamas a Israel, cómo está la situación. Te pediría para comenzar un breve raconto de cómo se inició este nuevo ataque de Hamas a Israel. Como bien decís, ¿cómo se empezó este nuevo ataque? Porque no es el primero y esperemos que sea el último. Que ese es el propósito precisamente de esta contraofensiva y de esta guerra que están librando actualmente Israel contra Hamas. No contra el pueblo palestino ni contra la gente de Gaza, sino contra el terrorismo y el sistema terrorista, grupo terrorista de Hamas. El 7 de octubre último, a las 6:30 de la mañana, atacaron desde distintos puntos de Gaza al Estado de Israel. Comenzaron, como ya lo habían hecho en muchas oportunidades, en este caso, con una lluvia de misiles y de cohetes. Y eso estaba planeado de tal forma que produjera una especie de distracción para lo que venía y para lo que realmente significaba ese nuevo ataque. La entrada por tierra, rompiendo las vallas de seguridad, Sí. por aire también con distintos tipos de elementos y con camionetas último modelo, artilladas, por mar también, a los kibutzim, a las gente que estaba viviendo cerca de del límite o de la frontera entre Israel y Gaza. Claro. Atacaron a civiles, digamos, ¿no? Absolutamente a civiles que estaban durmiendo, que de pronto se empezaron a escuchar disparos. Bueno, conclusión, para hacer más o menos corto esto, atacaron, masacraron, violaron y destruyeron, además de las casas, a 1.400, 1.300, todavía no se sabe exactamente bien, y ahora te comento por qué, la cantidad de gente que fueron masacradas realmente. Sí, sí. ¿Por qué masacradas? Porque desde mujeres embarazadas, a quienes les sacaron el feto, la descuartizaron, a personas que decapitaron, a niños que decapitaron. Bueno, todas las películas de terror que podemos haber visto... Sí, la realidad superó. Absolutamente. Sí, sí. Bueno, Absolutamente. secuestros también. Claro. Pero aparte, no solamente la gente que estaba allí en sus casas durmiendo, sino que había un recital de música Claro. en esa zona donde había miles de gente joven, Sí. como el recital ahora de Taylor en Buenos Aires, ¿no es cierto? Claro. Bueno, ahí también mataron a todos los que encontraron, secuestraron, violaron, desastres absolutos, quemaron todos los vehículos. Bueno. Y justamente uno de los propósitos era llevar secuestrados a Gaza, inclusive cuerpos, porque Israel nunca ha dejado o ha tratado de dejar cuerpos de israelíes en manos del enemigo, aunque estén muertos, los hayan matado antes o después o durante, no importa. Tan es así que en muchos casos han hecho intercambio de prisioneros que estaban encarcelados, terroristas encarcelados en las cárceles de Israel, nada más que por el cuerpo de alguien. Sí, de israelíes. Israelíes que han sido muertos, que han sido cadáveres, Claro. ¿no es cierto? En Israel no existe el soldado desconocido. Todos tienen el monumento al soldado desconocido, en Israel no existe. Claro.
Todos tienen su nombre y su familia y su espacio en el mundo. Hernando, Sí. aclaremos que Hamas gobierna Palestina, ¿no? Exactamente. A ver, Hamas en el 2005, el año 2005, Israel, o hasta el año 2005, después de la guerra, los 6 días, bueno, estaba gobernado o ocupado, llamémosle así, por Israel, la Franja de Gaza. Sí. En el 2005, como de ahí de la Franja de Gaza salían terroristas permanentemente, el entonces primer ministro Ariel Sharon consideró, y el Estado de Israel consideró que si se evacuaba Gaza, si no quedaba ni un solo judío más en Gaza, no tenían que reclamar nada. Claro. Perfecto, se equivocaron. Entonces eso es lo que llevó a que hubiera un desalojo, llamémosle absoluto, inclusive con tumbas de gente, porque ahí en Gaza vivían judíos desde hacía muchísimo tiempo. Bueno, dejando inclusive también fábricas, sembrados, una serie de otras cosas. Bueno, entonces Israel se retiró. se retiró unilateralmente de un día para el otro, justamente para evitar ese reclamo. Claro. Bueno, Sí. eso fue seguramente algo equivocado desde el punto de vista de que a partir de allí jamás tomó, en realidad, después de los acuerdos de Oslo, con Yasser Arafat, que fue en el 2002, una cosa así, ahí nació, digamos, o de ahí se le dio la parte de la Cisjordania a Arafat y actualmente, desde hace muchos años, a Abu Mazen o Mahmoud Abbas. Abu Mazen es el nombre de guerra de Mahmoud Abbas, que también fue un guerrillero en su momento, ¿no? Claro. Igual que Arafat. Pero bueno, ellos, por eso se llama la Autoridad Palestina, cuya capital es Ramallah, o Ramallah, Claro. que están en la Cisjordania. Bueno, lo que sucedió después es que son enemigos desde hace muchísimo tiempo, la gente de la OLP, o sea, de Arafat y de Abu Mazen, con respecto a Hamas. Y en el 2006, creo que fue, una pelea, llamémosle así, entre la gente de la Autoridad Palestina ahí en Ramallah. También fue una especie de masacre, pero no tan como en este caso, porque la gente de Hamas los tiraba desde el cuarto piso de los edificios a la gente de la Autoridad Palestina. Bueno, fue también bastante, salió en todas partes eso. Sí, sí. Y desde entonces, bueno, Hamas es quien está gobernando desde el punto de vista militar y político a la Franja de Gaza. ¿Los ataques de Hamas a Israel continúan en la actualidad, hoy por hoy? En este momento, desde distintos puntos de Gaza, están cayendo, enviando o disparando misiles y cohetes hacia Israel. Hasta este momento, a pesar de que ya llevamos 30 y algo de días de esta guerra, y a pesar de todas las pérdidas que jamás ha sufrido, todavía evidentemente no han podido desalojarlos de determinados lugares, búnkers y etcétera, ¿no? Claro. Túneles. Ahora, ¿cuál es tu opinión con respecto a gobiernos, agrupaciones, personas que cuestionan la contraofensiva de Israel a Hamas? Realmente es muy difícil de entenderlos. Es muy difícil de entender eso porque si uno se pone en nuestro lugar, por ejemplo, si a nosotros nos estuvieran atacando en forma permanente y sistemática y nosotros no hiciéramos nada y nuestros gobiernos no nos defendieran y no contraatacaran, estaríamos, creo que, bastante molestos, por decirlo de una forma, ¿no? Así que realmente no se pueden entender esas cosas. No se puede entender cómo el mundo libre no se da cuenta que justamente estos ataques van a seguir, no solamente Israel. Israel es la primera valla.
es la primera trinchera del mundo libre, Claro. del mundo occidental. Claro. Eso es una Claro, realidad claro. reconocida. Claro, eso es muy importante lo que planteas, porque Hamas no solo considera a Israel como el enemigo, sino justamente a los países democráticos, ¿no? El mundo libre. Absolutamente. En Israel hay una democracia. Absolutamente. En Israel hay una democracia y lo que hace el terrorismo internacional es tratar de copar digamos, no digo con el Corán, porque el Corán, según los expertos y los estudiosos, no dice que hay que hacer todas estas masacres y Claro. todo este tipo de cosas, pero sí determinados grupos radicalizados al nivel máximo del islamismo, que están precisamente tratando de que el mundo sea del Islam. Al punto, más todavía, hay una parte del Islam que dice que cuando una tierra fue del Islam, entonces va a volver a serlo. Por ejemplo, Al-Andalus, España. ¿Mm? De manera que estamos saltando de distintos tópicos, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, cuando en Israel empezaron los ataques terroristas de distintos tipos, desde acuchillamiento, Sí, sí. apuñalamiento, lo que sea, y también eso que acabamos de escuchar, no sé si se escucha o no, esas Sí. son sirenas, son alarmas que están sonando en Israel en determinados lugares donde están cayendo misiles. Claro. Vos me comentabas antes de comenzar con la entrevista Así que es. hay una aplicación, Hay una aplicación que que se te llama alerta Red de- Alert Claro. y te dice en qué lugar está el ataque en este momento. Claro. ¿Cómo evaluás la postura del gobierno argentino frente a los ataques de Hamas e Israel? Bueno, el gobierno argentino ha tenido distintos tipos de reacciones. La primera, cuando fue el ataque del 7 de octubre a Israel con la masacre que estábamos comentando, tuvo una declaración crítica hacia Hamas en ese aspecto y por supuesto a favor de Israel. Ya. Actualmente ha cambiado su posición condenando a Israel por el ataque o el contraataque o esta ofensiva o como se llame para neutralizar precisamente a Hamas. Claro, claro. El Ahora, pueblo, sí, corregime si me equivoco, el gobierno argentino nunca calificó a Hamas de grupo como terrorista. terrorista. No, No lo hizo. no. Como grupo terrorista, no. Sí a Hezbollah, pero no a Hamas. De manera que, bueno, esa fue la reacción, digamos, que ha tenido nuestro gobierno actualmente, ¿no? Sí, sí. Igualmente con respecto al gobierno de Petro en Colombia, ¿no? Exactamente. Bueno, Condenó a Israel por la contraofensiva. Tal cual. El gobierno de Petro en Colombia y de Boric en Chile llamaron a sus embajadores en Israel y Bolivia cortó las relaciones diplomáticas con Israel. Sí. ¿Por qué será que la izquierda en general, o una izquierda quizás más radicalizada, pareciera que es amiga del terrorismo, ¿no? Es algo que no se explica tampoco, es decir, yo por lo menos no tengo la explicación. No tengo la explicación de cómo y por qué esa afinidad, llamémosle, inclusive con determinados grupos terroristas, donde creo que no tiene mucho que ver la ideología de izquierda con la teología o teocracia de Irán, por ejemplo, que es quien en última instancia está manejando y dirigiendo a todos estos grupos terroristas, Sí, además sí. de otros Sí, sí. países que colaboran con muchos millones de dólares y de euros en forma permanente, además de armas y otras cosas, ¿no? Sí. Hernando, gracias por tu tiempo para Impacto Económico, un tema frente al que tenemos que estar alertas porque, como decíamos, no es solamente un ataque a Israel, sino un ataque a las democracias liberales, ¿no? Efectivamente, y al terrorismo internacional en general, porque ya lo hemos padecido, Tal desgraciadamente, cual, con la AMIA, nosotros, con claro. la AMIA y con la La Embajada Embajada. de Israel. Así que para nosotros, desgraciadamente, no es una novedad. Sí, sí, nos toca de cerca. Muy cerca. Gracias, Hernando. De Muchas nuevo. gracias. Auspician este programa
La Casa de las Herramientas. Somos un equipo de empresas que colaboran entre sí para generar soluciones de ingeniería, tecnología de la información, inspección de obras, capacitación y management. Cluster CIAR, el equipo que lo hace posible.